Amables amigos, tengan todos un feliz domingo y muchas gracias por sintonizarnos nuevamente aquí en su programa Entre Cuerdas, donde tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Jaume Roset del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte de Barcelona. El doctor lleva décadas investigando lo que es este padecimiento, la distonía focal, que ha afectado a muchísimos músicos, y que sin duda el tener información al respecto, pues ayudará bastante a prevenirla, pero también a superarla. Entonces, voy a dar la bienvenida aquí al doctor Jaume Roset. Doctor, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes para nosotros. Buenas tardes para allá, para España. Doctor, pues bienvenido al programa Entre Cuerdas y antes que nada agradecerte la gentileza de que nos acompañes y de que nos hables de este tema que es de bastante interés para, sobre todo para los músicos, y del cual al parecer aún no hay tanta información al respecto, o al menos en el colectivo no se manifiesta así. Y pues para empezar quisiera preguntarte que nos orientes y nos digas qué es la distonía focal. Bueno, primero quizás aclarar que bajo el término distonía hay un sinfín de enfermedades distintas que solo tienen en común la palabra distonía. Digo esto porque cuando a veces uno busca distonía, ahora que tenemos tanto acceso a través de Internet, encontramos distonía y distonía se puede referir a cosas muy distintas. Cuando ahora nos referimos a distonía, hablamos de distonía focal primaria ocupacional o distonía del músico, ¿de acuerdo? Esto es una distonía muy distinta a las demás, por cosas que veremos ahora aquí, y que tienen un pronóstico, una evolución muy distinta a las otras distonías. La distonía del músico es un trastorno de los automatismos de la ejecución, de tal forma que un músico que ha llegado ya a un nivel muy alto, a veces de una forma muy repentina, de hoy para mañana, a veces de una forma mucho más progresiva, mucho más gradual, menos perceptible, pierde la capacidad de realizar un movimiento espontáneo que él ya tenía completamente masterizado, hasta el punto que no solamente le presenta dificultades, sino que empiezan a aparecer movimientos contrarios al movimiento que él desearía, tensiones, bloqueos, que evidentemente en la mayoría de los casos, si estamos hablando de músicos de alto nivel, esto conlleva serias dificultades para poder seguir con la actividad profesional. Interesante. Has dicho músicos de alto nivel, es decir, dentro del grupo de los músicos, por así decirlo, los profesionales o los que están en una profesión con una agenda más agitada de conciertos, son los que tienen mayor predisposición a padecerla. Ya que hemos dicho que la distonía es una alteración de los automatismos, es condición indispensable que aquella persona que la va a sufrir tenga automatismos. Y los automatismos, como muy bien sabe cualquier músico profesional, es algo que lleva muchos años de desarrollar. Y por eso la distonía del músico es un trastorno asociado a un músico que haya trabajado ya muchos años, que haya perfeccionado mucho su técnica y que haya confeccionado muchos automatismos para poder realizar su actividad. Esto evidentemente nos lleva a que la mayoría de músicos que tienen distonía son músicos de altísimo nivel, son músicos que en el momento a veces cumbre de su carrera aparece ese problema. Luego, si queréis, hablaremos de cuáles son los factores que llevan a la distonía. La distonía puede aparecer en momentos de máximo estrés, es un contexto bastante habitual, pero como veremos después, no tiene por qué ser ese el único y exclusivo motivo. Hay músicos que tienen una vida muy placentera, no tienen ningún altibajo en ese momento y puede aparecer también la distonía.
Oiga, doctor, ya nos explicó, nos está explicando lo que es una distonía. ¿Pudiera presentarnos alguna imagen para que las personas que están conectadas pudieran ver qué es lo que pasa en el movimiento? Porque le platico lo siguiente. Hace 10 años yo tuve la siguiente experiencia. Hace 10 años vi a un músico, colega mío, que al momento de tocar un dedo se le contraía, pero él me dijo, y yo le dije, ¿qué es lo que tienes? Bueno, tengo tendinitis y ya me operaron el túnel del carpo, y ya me operaron el codo y no se me quita. Ya. Entonces, claramente era un mal diagnóstico y tenía una distonía. Después yo tuve una molestia y me dijo el médico, es una tendinitis, y yo pensé que lo relacioné con este problema, ¿no? Pero es decir, yo creo que todavía hay falta de conocimiento sobre qué es una distonía y qué es una tendinitis, tal vez. Sí, normalmente la distonía, como ahora mostraré unas imágenes, la distonía es algo que normalmente se puede ver, pero sobre todo se escucha. Cuando uno siente a ese músico lo que está tocando, ve cómo se pierde la fluidez, cómo algún dedo se atranca, cómo se pierde características de la música. Yo ahora, para hacerlo más fácil, no siempre se ve tan claro como las imágenes que hemos seleccionado. A ver si voy a compartir la pantalla. Ok. Vale, vamos a ver distintos instrumentos, no solamente guitarra. Empezamos por una guitarra. Vemos que aquí lo primero que se ve es que hay dedos que se abren excesivamente, otros dedos, el índice, sobre todo el medio, se está quedando muy dentro de la mano, mientras que el anular y el meñique están saliendo muy afuera. Aquí vemos un pianista, vemos que esta mano izquierda, sobre todo si la comparamos con la mano derecha, vemos cómo esta mano no solamente tiene problemas en los dedos, sino que también, fijaros que a veces gira la muñeca. Aquí vemos cómo se mueve el dedo meñique en la mano izquierda normal y como cuando intento hacer el mismo movimiento en la mano derecha, aquí hay dificultad, no hay agilidad, el dedo está completamente rígido. Aquí un bajista, vemos como el dedo medio, debido a que está completamente flexionado hacia adentro, él ya lo evita y en vez de tocar con índice medio está tocando con índice anular. Aquí vemos un baterista que parece que no sepa tocar. Es un baterista profesional que cuando quiere dar un simple golpe no puede. Aquí un flautista, que vemos que movimientos sencillos pueden comportar dificultades extremas. Esto es un flautista profesional. Por lo tanto, esto es muy difícilmente compatible con la actividad profesional. Tenemos un percusionista, con la mano izquierda puede realizar los movimientos sin problema y cuando lo intenta con la mano derecha, la mano se le cierra, hay mucho movimiento de muñeca, los dedos no van ágiles, tiene dificultad incluso para empezar los movimientos. Aquí es un violinista y vemos cómo los dedos se cierran fuerte hacia dentro de la mano sin poderlo evitar. Esto es un movimiento involuntario. Él quiere poner y sabe que tiene que poner los dedos encima de las cuerdas, pero no puede. La fuerza de la distonía se lo evita. Aquí ahora no escuchamos el sonido, pero hay un temblor. De hecho, ya se ve como el arco está vibrando, está generando un temblor. A veces es algo tan sencillo como esto, tan poca cosa. Esto es un baterista que cuando intenta incrementar el doble bombo con los dos pies, se queda bloqueado, no puede aumentar la velocidad, se queda completamente trabado aquí. La distonía puede aparecer, como hemos visto, en la mano, puede aparecer en los pies, puede aparecer en la embocadura también de los instrumentos de viento. Aquí vemos un temblor, una dificultad para centrar el aire y aquí también vemos cómo esta embocadura está completamente desfigurada, desconfigurada, tiene
dificultad para mantener la estabilidad de los ángulos de la boca. Y si escucháramos el sonido, veríamos que este sonido es un sonido completamente disfuncional. No se puede dar un concierto bajo ningún concepto con esta dificultad. Ok. Oiga, doctor, ¿y por así decirlo, la distonía tiene etapas o cómo fueron apareciendo o cómo van apareciendo más bien estos síntomas en los músicos? La mitad de los músicos tienen un inicio súbito. O sea, pasan de estar perfectos a no poder tocar en un día, incluso en medio de un concierto. Empieza el concierto bien y el problema aparece a medio concierto. Otras veces, la mitad de los otros casos, la evolución es completamente lenta hasta el punto que el músico ni tan siquiera no sabe exactamente cuándo empezaron esas dificultades. Tiene un recuerdo vago de quizás sí en ese concierto ya empecé a tener ciertas dificultades. Por lo tanto, a veces se puede manifestar de una forma abrupta una dificultad que uno no entiende por qué eso que siempre le había salido bien sin problemas de repente no sale bien, y otras veces es una dificultad progresiva. Evidentemente, este segundo grupo de músicos tienen más dificultad para entender que tienen un problema, porque como es tan gradual, tan poca cosa al principio, se suele pensar pues, que es un defecto técnico, que es una falta de práctica, que hay que insistir más en algún tipo de ejercicios, y esto hace que se retrase mucho más la conciencia por parte del músico que esto no es un problema técnico, que esto no es un problema de aprendizaje, que esto es alguna cosa que se escapa de sus posibilidades de solución. Estos casos que vimos, en el caso de los músicos distónicos, comparten dolor y si no sufren dolor cuando va apareciendo, quizás sea esa la causa de no detectar el problema. Sí, la mayoría de los músicos que tienen distonía no tienen dolor. La mayoría de los músicos que tienen distonía no tienen ningún otro síntoma que no sea la dificultad para tocar. Esta dificultad se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar como tensión, como enlentecimiento, como un dedo que se bloquea, un movimiento indeseado, como hemos visto en muchas imágenes, un dedo que se va para adentro o se va para afuera, pero raramente se manifiesta como dolor. Sí que es cierto que hay algunos músicos que presentan dolor, pero este dolor acaba siendo el resultado de la lucha consciente o inconsciente que hace el músico para intentar arreglar el desajuste que se está produciendo. Un músculo está tirando para este lado, yo empujo para otro para intentar mantener el dedo en el sitio donde yo quiero. Este empuje, esta lucha entre una orden automática pero disfuncional con el intento del músico de arreglar ese problema, es lo que puede acabar haciendo que aparezca dolor. Incluso a veces se presentan tendinitis de verdad. Hay músicos que, además de su distonía, acaban teniendo una tendinitis, pero el problema no es la tendinitis. La tendinitis es un síntoma más de la disfunción que ellos están teniendo. Es decir, es más fácil que a través de una distonía desarrollen una tendinitis que viceversa. Sí, con toda seguridad. Interesante. Oiga, doctor, y este tema de lo que es la distonía focal en los músicos, ¿cuándo se empieza a identificar? Es decir, he leído varios artículos que ha publicado y se ve, y pone de manifiesto, pues, muchas carreras de pianistas o de músicos de primer nivel en el cual tuvieron que abandonar su carrera, aun cuando consultaron clínicas de las más prestigiadas de Estados Unidos, no encontraron una solución a su problema. ¿Desde cuándo se investiga como tal este padecimiento de los músicos y cómo ha evolucionado este conocimiento? Y sobre todo, pues usted que ha sido pionero en lo que es este trabajo. El cambio radical de la distonía en cuanto a conocimiento y sobre todo en cuanto a orientación desde el punto de vista de concepto de qué es la distonía y aplicación de tratamientos se produce en los años 80 del siglo pasado, aunque la distonía del músico se conoce desde mucho antes.
Es más, sabemos que con toda probabilidad Robert Schumann fue afectado de distonía y probablemente yo me atrevería a decir que con mucha probabilidad uno de los primeros músicos con distonía. Y digo esto porque la distonía está asociada al alto rendimiento, al más difícil todavía. Y es en esta época del romanticismo donde la música empieza a tener este nuevo concepto. Hasta entonces la música tenía otra utilidad, era una música mucho más funcional, era una música para acompañar, etc. Pero en esa época la música y en consecuencia los músicos se convierten en atletas de alto nivel de la música y es aquí donde puede aparecer la distonía. Y por lo tanto, Robert Schumann muy probablemente fue el primer músico a padecerla, aunque evidentemente en su época no se conocía todavía la distonía, él no fue diagnosticado de distonía, se le probaron 30.000 tratamientos de la época sin ningún resultado y es bien sabido que él tuvo que dejar de tocar y dedicarse a componer. Ya cuando hablamos de cuándo realmente cambian las cosas, pues en los años 80, Gary Grafman, Leon Fleischer, dos grandes pianistas de Estados Unidos, en momentos distintos, pero bastante coincidentes en el tiempo, hacen público a través de medios de comunicación que padecen una extraña enfermedad que les está obligando a tener que dejar de tocar. Además, se quejan de que han asistido a las mejores clínicas y hospitales especialistas de su país sin que ninguno tan siquiera les haya podido dar una orientación de qué les está pasando, no solo ofrecerles un tratamiento. Y a partir de aquí, esto es un motor, no solo para la distonía, sino que consideramos que la medicina del arte, el apartado de la medicina que se ha especializado no solamente en la distonía del músico, sino en cualquier patología que afecte a un músico, nace en ese mismo momento, en ese momento en que hay músicos que dan la cara diciendo el mundo médico no nos entiende, no tiene soluciones, no hay investigaciones que nos ayuden a avanzar y reclamamos esto. Y a partir de aquí, en Estados Unidos, en nuestro país, en algún país también de Europa, empieza ya realmente a investigarse en la distonía y en otras patologías del músico. Oiga, doctor, y hablando que estamos poniendo que se afectan a los guitarristas pues, que tienen una carrera o guitarristas de alto nivel, siendo que hoy en día hay una gran cantidad de músicos de alto nivel, la pregunta sería, ¿por qué unos sí y unos no? Si prácticamente el estudio por lo regular es muy similar entre todos, ¿hay algún factor genético o qué factor pudiera ser, o si ya haya identificado algún factor con el cual algunos sí y otros no? Evidentemente, esta es una pregunta muy, muy interesante, muy relevante, porque si conocemos cuáles son los factores que predisponen, tenemos más posibilidades de realizar una prevención. Se ha investigado mucho sobre la posibilidad de que haya algún componente de tipo genético y parece ser que en algún caso podría existir alguna especie de propensión genética, pero ojo, no determinante, en el sentido que la mayoría de músicos que tienen distonía no se detecta ningún factor genético y músicos que tienen ese factor genético no desarrollan distonía. Por lo tanto, la genética parece que puede ayudar, pero no es el factor ni mucho menos más determinante. A día de hoy, nuestra forma de entender la distonía y en relación con ello, el por qué aparece y cuáles son los factores que lo favorecen, se podría explicar entendiendo un equilibrio entre dos vertientes distintas. Por una parte está la capacidad que tenga el organismo, el sistema, de adaptarse y por otro lado estarán las exigencias a nivel externo, pero también interno, que uno esté sometido de adaptación. Pondremos un ejemplo traumatológico y luego lo pasaremos a la distonía para entender a qué me refiero. Imagínense ustedes que yo ahora tengo que saltar de la altura de 1 metro
un pequeño desnivel y hago este salto con mis piernas completamente estiradas, rígidas, mis músculos tensos. Las probabilidades de que yo me rompa algún hueso son altas. En cambio, si yo este salto lo hago con mis articulaciones flexiones bloqueados, yo voy a saltar este método de altura sin probablemente ninguna dificultad. A esta amortiguación que yo voy a tener en este punto, desde el aspecto físico, le llamamos la capacidad de adaptación. Si yo tengo mucha capacidad de adaptación, en este caso de absorber energía física, voy a poder caer de mucho más alto sin romperme. Evidentemente que yo me caigo de 10 pisos de altura, aunque tenga capacidad de articulaciones que está a punto de realmente no voy a romper mucho. Pero cuanto más capacidad de adaptación yo tenga, más energía de cambio, más posibilidades tendré de no romperme cuando pase esto. En el campo de la distonía sería lo siguiente. Mis automatismos están preparados para responder delante de una situación concreta. Por ejemplo, cuando yo hago este tipo de arpegios combinados con este tipo de movimientos, pues se activan unos automatismos que dan solución motora a esta ejecución. Estos automatismos tienen que tener cierta capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque a veces este movimiento lo voy a hacer con las uñas un poco más rebajadas, con un ambiente de más calor o más frío, con un auditorio que va a ser mucho más reverberante o menos, etcétera, etcétera, que hacen que obligatoriamente mis automatismos tengan que tener capacidad de adaptación. Si la forma como yo he preparado mi carrera, como yo practico, como yo soy desde el punto de vista de pensamiento, de carácter, de actitud, me hacen rígido desde el punto de vista de la capacidad de adaptación, en este caso del automatismo, puede pasar que delante de una situación que requiera suficiente adaptación, mi automatismo no se adapte. Y si mi automatismo no se adapta, digámoslo así, se rompe, cambia su configuración y da un resultado distinto, disfuncional. Por lo tanto, ¿por qué un músico acaba teniendo distonía y otro no? Pues porque ese músico en concreto que tiene distonía ha llegado un momento en su vida en la cual aquello que se le pedía de adaptación ha superado las capacidades de adaptación. Si es un músico que sus automatismos, en este caso, tienen mucha capacidad de adaptación, son muy flexibles, aquello que tendrá que suceder en su vida para que se pueda llegar a presentar una distonía tiene que ser algo muy bruto, tiene que ser algo muy importante. Por ejemplo, pues que se junte en un mismo momento, pues que se compra una guitarra nueva que es mucho más exigente, que cambia de profesor que le quiere cambiar la técnica, que se le muere un pariente, que tiene que cambiar de lugar de residencia, etcétera, etcétera. Se juntan cosas muy grandes y eso se rompe. Pero si ese músico tiene unos automatismos muy rígidos, cualquier pequeña cosa que desestabilice su vida, ya sea desde el punto de vista musical, que es lo que está más ligado, pero también desde el punto de vista de su vida en general, puede precipitar la distonía. Por lo tanto, en cada músico será distinto, dependerá de sus características. Es muy interesante. Eso significa, doctor, que para la prevención habrá que trabajar en ese fortalecimiento, no sé, de automatismos. ¿Es lo que hacen o qué es lo que recomiendan entonces para la prevención? Sí, sin duda. El eje de la prevención es la flexibilidad de los automatismos. Conseguir que mis automatismos no solamente sean muy buenos cuando las cosas van todas automáticas, condiciones en las que estoy trabajando no son las ideales. Ok. El músico, para confiar en repetir la misma silla, la misma orientación seguramente en la habitación, etcétera, etcétera.
Esto, desde el punto de vista de dar seguridad, es muy efectivo, pero desde el punto de vista incluso de la eficacia a la hora del rendimiento, tiene poco sentido, porque el mundo es cambiante, 100%. Y por lo tanto, difícilmente el día del concierto, el día del examen, el día de la oposición, se van a dar esas circunstancias idénticas como yo las he practicado. Por lo tanto, practicar la flexibilidad es una muy buena estrategia. Doctor, lo que me está diciendo es un poquito lo que vemos a veces incluso en lo que es el deporte y el desarrollo que ha tenido el deporte, porque hemos podido ver algunos en imágenes cómo hacen los entrenamientos los deportistas de alto rendimiento, que lo hacen incluso a veces en zonas que no son propiamente en las que practican. Recientemente me tocó ver un documental de cuando Messi se estaba recuperando una lesión y lo ponían a practicar en arena con diferentes tipos de balones. Es algo similar a lo que nos está comentando. Sin duda, sí, sí, sí. En el mundo del deporte cada vez se utiliza más esta estrategia, tanto desde el punto de vista de mejorar el rendimiento, es una buena estrategia para mejorar el rendimiento, es una buena estrategia preventiva, es una buena estrategia de recuperación, pero sobre todo, y eso también es interesante para el músico, porque en el fondo, tal como ya he dicho antes, el músico es un deportista de alto rendimiento y por lo tanto está sometido a los mismos condicionantes que lo está un atleta. Messi es buen futbolista porque es bueno siempre. O sea, no sirve de nada que en tus entrenos, o en el caso de un músico, en casa, te salga muy bien. Tú tienes que ser muy bueno siempre. Y no solamente siempre, sino aquí y ahora. Tú no puedes excusarte en la media parte del concierto y decir, bueno, perdonen ustedes, ayer me salió muy bien, hoy no está saliendo tan bien, ¿no? Aquí y ahora esta necesidad de a pesar de que yo no estoy en condiciones físicas, a pesar de que yo tengo el mente concentrado en perfectas condiciones. Y esto que en el mundo del deporte se entrena, en el mundo de la música no se entrena. Y la flexibilidad de los automatismos es una forma muy buena de hacerlo. Ejemplos de cómo podemos hacer esto, pues el músico, en vez de intentar reproducir las condiciones ideales, lo que tiene que hacer es intentar buscar situaciones no ideales. Pues ahora me siento en una silla más alta, una silla más baja, ahora la guitarra pues la pongo más alta, más baja, más adelante, más atrás, ahora bajo la tensión de las cuerdas, ahora las subo, genero movimientos, cualquier cosa que huya de la estabilidad, del repetir lo mismo cada vez. Evidentemente, si yo cambiar la forma de ejecutar, lo que hago es subir la silla, pero levantada, la rutina, no es una novedad. Para que se flexibilice el sistema hay que estar cambiando constantemente. Oye, doctor, esto estamos hablando de la prevención. En cuanto al tratamiento, de los 80s para acá, que es cuando se ha empezado a investigar más o a tratar más este padecimiento de los músicos, ¿cuáles han sido los medios por los cuales se ha probado tratar el padecimiento y cuáles han sido los que presentan mejores resultados? Y en particular, ¿cuál es el que hacen en la clínica del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte ahí con usted? La distonía del músico hasta los años 80 se consideraba un trastorno de tipo completamente psicológico o psiquiátrico, sobre todo por las características de su presentación, por el hecho de que el músico de repente no puede tocar y hasta este momento estaba tocando perfecto y además el médico lo examina y no encuentra ninguna alteración. Si nosotros hacemos una ecografía de los tendones, una resonancia de la mano, del cerebro, examinamos los nervios, los músculos, etcétera, todo va a salir 100% normal. Por lo tanto, delante de esta situación, un músico que ayer era uno de los mejores del mundo, por decirlo de alguna forma, y hoy
se encuentra prácticamente incapacitado, pero que no podemos ver nada, se tendió a pensar que esto era un trastorno de tipo psicológico-psiquiátrico. Hoy en día, y hace años, que hay un consenso bastante amplio en que la parte psicológica, aunque es relevante, y nosotros a menudo durante el tratamiento aplicamos estrategias de tipo cognitivo, conductual, etcétera, para contribuir a resolver el problema, hay un consenso bastante generalizado de que la causa básica es neurológica, es un cambio organizativo a nivel del cerebro, a nivel de los automatismos, y que, por lo tanto, la estrategia que tiene más sentido de aplicar será aquella que intente restablecer, reparar, modificar, digámoslo como queramos, estos automatismos. Es por ello que las técnicas que han dado mejores resultados y que con la experiencia pues, se han ido consolidando son aquellas que intentan acceder a los automatismos y modificarlos. De hecho, incluso si uno busca por internet podrá encontrar experiencias de músicos que cuentan que han intentado reeducar su distonía a base de empezar de cero, de ir con buenos profesores, de intentar detectar defectos técnicos que puedan tener, y han visto que esto no tiene, puede dar algún tipo de mejora, pero que no se traduce luego en una restitución de estos automatismos. Y esto es porque este tipo de trabajo no está modificando los automatismos, está nuevamente empezando el aprendizaje por donde se empieza, que es la corteza cerebral, donde no tenemos ningún problema, la distonía está en los automatismos, no allí, ¿no? Por lo tanto, las técnicas que han demostrado que tienen eficacia son aquellas que intentan acceder y modificar los automatismos. En nuestro instituto en Terrassa aplicamos distintas técnicas, luego sí que hablaremos, pero la principal, la que utilizamos en los años 90 y que nos permitió por primera vez empezar a curar músicos con distonía, es una técnica desarrollada en Alemania que se llama Sensory Motor Retuning. Es una técnica que ya fue desarrollada originalmente para resolver distonías del músico. En este caso, fue desarrollada para resolver distonías de la mano izquierda del guitarrista, lo que luego se vio que este concepto de trabajo se podía extender, se podía generalizar y se podía aplicar a otros músicos, a distonías que afectan a otros músicos. El Sensory Motor Retuning tiene parte de una idea muy interesante, que es la de darse cuenta que la mayoría de los músicos que tienen distonía tienen problemas para tocar su instrumento, pero no tienen problemas para tocar otros instrumentos. Hay un porcentaje de músicos que sí, que la distonía se extiende a otras actividades, pero hay un porcentaje alto de músicos que su distonía es específica del instrumento. A partir de esta observación, Víctor Caña, que fue el creador de esta técnica, dedujo que esto era así porque tenemos automatismos específicos para cada actividad. Yo tengo automatismos para tocar la guitarra y estos automatismos los utilizo para tocar la guitarra y para nada más. Por lo tanto, cuando yo estoy tocando el piano, utilizo otros recursos neuronales y, por lo tanto, no se manifiesta la distonía. Con ello, lo que hizo Víctor Candia es decir, bueno, ¿y qué va a suceder si yo hago creer a mi cerebro que en vez de estar tocando la guitarra, cuando toco la guitarra estoy haciendo otra actividad? Y probó distintas estrategias y la que le dio mejor resultado es la que mostraré ahora, a ver si se puede ver en imágenes, es utilizar unas férulas. ¿Se observan? Claro, sí. Estas férulas lo que están haciendo, evidentemente están bloqueando el dedo, porque esto es una estructura rígida, pero el objetivo no es bloquear el dedo. El objetivo es colocar el dedo en una posición que no sea la reconocida por el cerebro como la normal para tocar la guitarra. Y a partir de eso hacemos ejercicios con los otros dedos. Hay que dejar muy claro que la forma como se sitúa este tutor, esta férula,
qué dedos ponemos la férula y qué ejercicios hacemos con los demás dedos, esto no es aleatorio. Esto es el fruto de muchos años de racionalizar por qué sucede esto, por qué sucede aquello, qué resultados da aquí en este músico, y tiene una lógica que es compleja de explicar en estos momentos, pero que tiene una lógica suficiente que nos permite decidir en cada músico qué dedos vamos a inmovilizar, en qué posición y qué ejercicios vamos a hacer con los demás. La técnica a día de hoy está mucho más desarrollada y, como se ven en estas imágenes, a veces no utilizamos férulas, sino que utilizamos, por ejemplo, en este caso, gomas elásticas. A veces utilizamos pesos, a veces utilizamos otras herramientas que lo que están haciendo es hacerle creer al cerebro que lo que estamos haciendo no es tocar la guitarra a pesar de que estamos en la guitarra. Con esto lo que se consigue, perdón que voy a dejar de compartir la pantalla, con esto lo que se consigue es poder modificar los automatismos sin que el automatismo se active o sin que el automatismo se active con la misma fuerza que lo haría en condiciones normales. Porque el problema es que en el momento en que el automatismo ya está activado, todo está perdido. El automatismo es una secuencia neuronal, las fichas de dominó cayendo una detrás de otra. Una vez he dejado caer la primera, ya no hay nada a hacer, van a caer todas. Y si yo me entrometo, si yo intento modificar esto, lo que voy a hacer es todavía empeorarlo más. Por lo tanto, si nosotros queremos modificar ese patrón, lo tenemos que hacer sin que se active el automatismo o que este automatismo no se active con la misma fuerza. Y esta es una de las herramientas principales que utilizamos. Oiga, doctor, y esta que ha sido la que más resultados da, me está diciendo que la distonía es curable. La pregunta que yo tengo es, en un porcentaje del 1 al 100, ¿qué tanto se recupera un músico distónico? Evidentemente esto ha ido cambiando con los años y además mucho más estos últimos años que en el pasado. Cuando nosotros empezamos a trabajar con distonía en los años, principios de los años 90, la distonía, no nosotros, en el mundo se curaba un 0%. La distonía se consideraba una enfermedad totalmente incurable. Y para muchos médicos que no han tenido acceso a la información que se ha ido generando durante estos años especializada en distonía del músico, sigue siendo una enfermedad incurable. Por tanto, es probable que un músico vaya a un médico, a un neurólogo, le diagnostique una distonía del músico y le diga, lo siento, esto no es grave porque usted no se va a morir de esto, pero yo no le puedo curar, no hay ninguna forma de curarlo. A partir de finales de los años 90, nosotros, pero también otra gente, no mucha, pero otra gente, también empieza a curar la distonía y cada vez el porcentaje ha ido aumentando. Y es importante dejar claro que cuando hablamos de curación, aquellos pacientes que les consideramos curados es porque no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna dificultad, no tienen ninguna restricción. Pueden seguir a partir de ese punto su vida musical normal, de alto nivel en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de restricción, sin necesidad de seguir ningún control, sin ninguna necesidad de hacer unos ejercicios específicos para mantener los resultados. El día que se decide que se ha terminado el tratamiento, los resultados son estables. Oye, doctor, cuando uno tiene un problema físico, es decir, algún problema con el manguito rotador, el túnel carpiano, uno va a terapias de fisiología y uno se puede curar en 2 semanas, pero a lo mejor otro le va a llevar más tiempo, un mes, o a lo mejor va a requerir cirugía. En promedio, ¿qué tanto es el proceso en cuanto a tiempo de recuperación de un paciente? Este es un aspecto que también con los años ha ido mejorando, pero quizás es el aspecto que más le queda todavía por mejorar. Estamos hablando de tratamientos que siempre van a ser muy largos y cuando decimos que van a ser muy largos es que el paciente que en nuestro centro se ha recuperado totalmente de forma más veloz ha requerido 10 meses.
O sea que el que ha ido más rápido de todos ha necesitado 10 meses. Y la mayoría de todos los demás han necesitado muchos meses más. Incluso hay pacientes que necesitan 3 años o más. Y el problema es que no disponemos de ningún factor predictivo que nos permita decir este músico muy probablemente va a requerir este tiempo, este músico va a requerir mucho más. Ni la edad del músico. Nosotros hemos tratado músicos de 20 años y músicos de 70 años. Hemos tratado músicos que tienen una distonía, un grado de síntomas muy grande, y otros músicos que tienen síntomas mucho más ligeros. Músicos que llevan una evolución de distonía de un mes y otros que llevan una evolución de distonía de 20 años con distonía, y muchos otros factores, y ninguno de ellos se ha mostrado como predictivo. Ninguno de ellos determina que uno se vaya a curar más fácil o más lento. Por lo tanto, cuando uno empieza una terapia para recuperar su distonía, lo tiene que hacer sin hacerse ningún propósito de tiempo, porque además esto va fácilmente a intranquilizarlo. Si él se pone unas expectativas, se propone un tiempo, se reserva en su carrera pues un tiempo para curarse y se va acercando ese momento y no llegan los resultados que él quería, pues esto va a dificultar el tratamiento. Por lo tanto, nosotros, aunque sabemos que evidentemente es complicado para un músico que se está ganando la vida la mayoría de las veces a través de la música, le pedimos que hipoteque su carrera temporalmente, pero sin además poderle decir cuánto tiempo va a ser. Eso es muy complejo de asumir, pero es imprescindible, porque no podemos saber, incluso a veces unos pocos meses antes de darle la alta a ese músico y despedirnos de él, considera que está completamente curado. Un par de meses antes todavía no sabíamos si 2 meses después ya le íbamos a dar la alta, porque a veces esto se puede alargar o se puede acelerar de una forma muy distinta en cada caso. Doctor, quiere decir que con la misma paciencia que un músico empieza a estudiar la música clásica, porque es un proceso de años, el aprendizaje, 2, 3, 4 años para empezar a tener, es la misma paciencia que deben de tener al iniciar su tratamiento. Yo diría que peor que esto, porque cuando uno aprende, hay recompensa prácticamente inmediata. O sea, si yo dedico 1 hora a tocar la guitarra, al cabo de 1 hora voy a sentir que hay poco mucho cosas que hago mejor. Y si le dedico 2 horas, voy a sentir que las ganancias son claramente mejores. En la distonía sí que es cierto que hay pacientes que tienen una evolución lineal parecida a esta de la que estábamos hablando, del aprendizaje normal, pero la mayoría no. Esto es un reaprendizaje que lucha contra un automatismo que ya está muy bien establecido y que funciona mal. No es lo mismo. Y por lo tanto aquí la evolución es altamente variable, altamente impredecible. Pueden pasar épocas en las que el músico no siente unas mejoras claras, de repente sí que hay esas mejoras, luego vuelve para atrás, y por lo tanto la paciencia que tiene que tener el músico es mucho mayor a la que ha tenido durante su carrera profesional, que ya es mucha. Ok. Doctor, vamos a darle la bienvenida aquí al maestro Daniel Camero, porque hay personas que están conectadas que tienen algunas inquietudes sobre lo que estamos hablando, y pues nos van a hacer el favor de leernos algunas de estas inquietudes. Maestro Camero, buenas tardes, bienvenido. ¿Nos escuchas? Exactamente, maestro. ¿Qué te parece la charla? ¿Nos escuchas? Sí, doctor. Buenas tardes a la audiencia. Nuevamente saludo al doctor Jaume. Tengo algunos comentarios recogidos perfectamente. Muy interesante, muy interesante. Y así se refleja en los comentarios que he recogido de nuestra página de Facebook, de los cuales acoté nada más. Sí, he recogido 3 comentarios nada más.
Adelante. Bien. Sobre qué es, si la distonía tiene un origen neuronal, esa es una pregunta que el doctor ya lo comentó. También si podría ahondar un poco más sobre el concepto de automatismo y si para los instrumentos de embocadura es recomendable utilizar férulas. Muy bien. Evidentemente también todas ellas preguntas muy pertinentes. Adelante, doctor. Primera, evidentemente que la distorsión de tipo neuronal, incluso para aquellos que consideren que la base esencial, que no es nuestro caso, consideren que la base esencial de la distonía es psicológica, acaba siendo neuronal, porque los pensamientos, las emociones, etcétera, también tienen su base en redes neuronales. Y probablemente esto es lo que también explica el por qué se pueden obtener resultados de mejora de la distonía realizando tratamientos de tipo más psicológico, emocional, etcétera. Lo que nosotros pensamos es que, ya que las evidencias científicas demuestran que el problema es esencialmente un problema motor, es un problema de los automatismos, lo que tiene más sentido es intentar modificar nuestro cerebro a través del sistema motor, no a través de vías que tienen un acceso, evidentemente, también sobre la parte motora, pero más indirecta, como son las emociones, etc. Por tanto, sin lugar a dudas, la distonía es un problema del cerebro, es un problema neuronal, es un problema que no está generado por ninguna lesión, no hay nada roto. Si un músico con distonía se le hace el escáner de máxima precisión que se le pueda hacer, no se va a detectar ninguna alteración. Nosotros, cuando durante procesos de investigación en nuestros estudios hemos hecho resonancias magnéticas que permiten no ver tanto la estructura del cerebro, sino cómo se activa el cerebro, cómo se producen estas redes neuronales, aquí es donde vemos los problemas. Aquí es donde se detecta que el cerebro está funcionando mal. Por lo tanto, es una alteración funcional del cerebro, del automatismo. Y a todo esto con la pregunta que nos hacían de qué es exactamente esto de un automatismo, bueno, yo utilizo siempre una metáfora que creo que nos ejemplifica muy bien qué es un automatismo. Imagínense ustedes que yo tengo que pulsar bastantes botones que hay al otro lado de mi mesa, ¿de acuerdo? Y no solamente porque es difícil para mí alcanzar estos pulsantes, sino sobre todo porque la secuencia de los pulsantes que yo voy a tener que hacer tiene que ser muy precisa, ordenada. Lo que yo decido es decir, ok, lo voy a resolver de la siguiente forma. Yo voy a poner fichas de dominó verticales de tal forma que vayan cayendo ordenadamente y hagan pulsar estos pulsantes en la secuencia y en el timing que yo necesito. Evidentemente, como se puede suponer, si esta secuencia de pulsantes es compleja, el tiempo que requerir exacto que haga retrasar esta línea de fichas y haga acelerar esta y que lleguen en el timing que yo deseo, es larguísimo. Esto es un proceso que me va a llevar mucho tiempo. Pero, ojo, el día que yo consiga eso, es perfecto. Porque con las simple acción de tirarla, sucede, mi cerebro no solamente guarda esto muy bien, sino que lo transfiere incluso físicamente en otras áreas del cerebro para que esto suceda de una forma espontánea, automática, sin necesidad de mi control. Mi cerebro solo tiene que hacer una cosa, reconocer qué es lo que quiero hacer, qué acción quiero hacer, y esto activará ya el automatismo. No tengo que hacer nada más. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que cuando todo funciona bien, esto es perfecto, porque esto me permite yo estar concentrado en 30.000 otras cosas
y que eso se ejecute sin ningún fallo, pero cuando sucede alguna cosa que ha hecho que alguna de las fichas de dominó de ese automatismo se entregirara, cambiara, aunque solo fuera un poco la orientación, lo que va a suceder es que no va a producirse la secuencia de pulsantes que yo tenía previsto. Y esto va a generar un resultado disfuncional que, como está producido por un automatismo, va a ser inevitable. Y yo no puedo hacer nada para que eso no se produzca, porque yo he enseñado a mi cerebro a que cada vez que yo quiero hacer aquello, voy a utilizar ese automatismo. Y ese automatismo está corrompido y da un resultado disfuncional. Eso es la distonía. Oiga, me parece muy interesante la pregunta que hicieron sobre, porque ahorita nos mostró la forma en cómo hacen el tratamiento para los instrumentistas, es decir, la férula que utilizan. Pero en el caso, como dice, de los instrumentos de aliento, la pregunta que nos hicieron, ¿qué es lo que se hace? Sí, de hecho, el tratamiento que nosotros aplicamos empezó con el Sensory Motor Retuning, sigue utilizando el Sensory Motor Retuning, pero a día de hoy es un tratamiento mucho más amplio, mucho más complejo, que utiliza otras estrategias, entre otros motivos porque justamente la embocadura no permite férulas. Este concepto de la férula, que se puede entender y aplicar muy bien en un dedo, es mucho más complejo de aplicar, por ejemplo, ya también cuando nos vamos a un pie, pero evidentemente es mucho más impensable cuando estamos hablando de la embocadura. La primera cosa es que lo que hicimos fue simplemente extrapolar la idea. Nosotros lo que queremos es que la embocadura no reconozca la actividad como tocar la trompeta o lo que sea. Por lo tanto, no con una férula, pero a lo mejor poniendo una goma elástica que tense el labio superior o algún tipo incluso de elemento que entorpezca el contacto del instrumento con la piel. Hay un sinfín de herramientas que pueden dar el mismo efecto, que es que el cerebro no reconozca eso como tocar el instrumento. Pero además de esto, de la modificación del Sensory Motor Retuning para poderse adaptar a cualquier tipo de distonía del músico, utilizamos otras estrategias para conseguir mayores resultados. Y justamente una de ellas es la que hablábamos antes, que va relacionada con la flexibilidad neuronal. Si hemos dicho que una de las causas para que aparezca la distonía es una excesiva rigidez del sistema motor, en este caso de los automatismos, tiene todo el sentido del mundo que la terapia incluya de alguna forma u otra. Lo que van a hacer es flexibilizar este sistema, porque esto, por un lado, va a facilitar los cambios, va a facilitar el proceso de neurorehabilitación, pero sobre todo nos va a ayudar a que esto sea definitivo, a que esta distonía no vuelva nunca más, o todo lo que se puede asegurar dentro de la medicina. Y por eso, una de las estrategias muy importantes que utilizamos es una estrategia que viene del mundo del deporte, que se llama aprendizaje o entrenamiento diferencial, que justamente nació en el mundo del deporte para mejorar el rendimiento de los deportistas de alto nivel, pero que tiene mucho sentido ser aplicado para el tratamiento de la distonía del músico, cualquier tipo de distonía, para el tratamiento de muchas enfermedades del músico, aunque no sean distonía, pero sobre todo para el rendimiento y la prevención de lesiones del músico. Doctor, es un tema pues que da sin duda para mucho, ¿no? Y seguramente quedarán algunas inquietudes. Nosotros de todos modos hemos puesto en nuestras redes donde pudieran encontrarte, en la página del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte, la cual diriges. Pero para culminar, me gustaría dos cosas, 4 preguntitas que me pudiera responder con cierto o falso. Y posteriormente, para concluir de manera general, yo creo que sería bueno para las personas que están conectadas decirnos consejos prácticos para prevenir una distonía. Las preguntas aquí para cierto o falso en esta dinámica es: ¿la distonía puede aparecer si practico más de 5 horas? Cierto y falso. Hay gente que toca 3 horas y tiene distonía, hay gente que toca 10 horas y no tiene distonía. El número de horas de práctica no tiene por qué ser
el detonante, la causa. En todo caso, es más la actitud que hay detrás de estas horas de práctica. Si yo toco 5 horas, pero con mucha variación, con mucha libertad, sin estar muchas horas siempre sobre lo mismo, etcétera, difícilmente esto va a darme muchos problemas. En cambio, si yo me paso 1 hora al día tocando exactamente el mismo pasaje hasta que lo perfecciono al máximo, aquí hay más posibilidades de distonía. ¿La distonía se relaciona con una mala técnica? No. Estamos hablando siempre de músicos de altísimo nivel, que son muy buenos. Algunos, evidentemente, pueden tener defectos técnicos, pero la causa de su distonía no es que sean malos músicos, que tengan mala técnica, que hayan tenido malos profesores, es indistinto. ¿La distonía se relaciona o puede ocasionarse cuando estoy abordando obras difíciles o más altas de mi nivel? Evidentemente sí, este es uno de los factores, la necesidad de adaptación. Cualquier cosa que requiera que yo me adapte, si lo que le exijo es mucho más de lo que yo puedo, hay más posibilidades. En cambio, si es una aproximación mucho más gradual, mucho más orgánica, mucho más natural, hay menos posibilidades de que aparezcan problemas. Y la última sería el estrés o un factor emocional extra musical. ¿Puede ser factor para adquirir una distonía? Con toda seguridad, sí. Lo hemos comentado ya antes, de que el detonante de la distonía en muchos casos está relacionado directamente con la actividad musical, con aspectos propios de la vida profesional del músico, pero los factores que afectan al músico fuera de ese ámbito, evidentemente tienen también su papel y a veces son el único factor que uno acaba detectando como el que ha provocado la distonía. Seguramente en tu clínica y en la amplia experiencia que tienes, pues pudieras darnos muchos consejos sobre prevención. ¿Cuál consideras que es el más importante para prevenir una distonía? Bueno, de hecho, de lo que he ido explicando ya durante este rato que hemos estado juntos, se puede deducir, y espero, como mínimo, me gustaría que en estos momentos de la charla todo el mundo tuviera claro que el factor más importante de todos es conseguir la flexibilidad de los automatismos. De hecho, yo diría más, la flexibilidad del sistema, entendido como todo aquello que nos conforma. La parte física, la parte emocional, todo lo que nos conforma tiene que ser lo más flexible posible. Y no me estoy refiriendo esencialmente a la flexibilidad física, que también, sino sobre todo a la capacidad de adaptación. Y por lo tanto, todo aquel abordaje que haga el músico encaminado a ser más flexible, no solamente le va a reducir las posibilidades de tener distonía, sino que le va, uno, a reducir posibilidades de tener cualquier tipo de patología. Yo casi que puedo asegurar que le va a hacer mejor músico, y le va a hacer mejor músico porque va a aprender mejor, más rápido, pero sobre todo, por lo que conocemos básicamente las principales investigaciones en el mundo del deporte, pero esto es extrapolable 100% y en nuestra experiencia lo demuestra el mundo de la música, le va a hacer más estable desde el punto de vista del rendimiento, en el sentido de lo que decía más antes. Nos interesa que Messi sea bueno en la final de Champions y en el partido de entrenamiento. Y el músico tiene que pasar exactamente lo mismo. Pues la flexibilidad le va a llevar a esto. Por lo tanto, cualquier trabajo que vaya enfocado a esto, y esto tendría que empezar ya desde el profesor, desde las primeras clases, pero esto se tendría que mantener durante toda la carrera, va a ayudarle en todos estos sentidos. Doctor, pues sin duda fue una plática muy reveladora. Agradecerte a nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra esta segunda ocasión que nos visitas, ya que en el 2012 estuviste presente aquí en el Festival de Guitarra. Felicitarte por esta gran labor que has hecho. Me consta pues que has salvado varias vidas musicales. Hay muchos músicos que han manifestado, que han mandado correos y mensajes de qué bueno de haberte invitado. Y la verdad estamos muy agradecidos. Seguramente el tema da para más. A lo mejor en otra ocasión podemos hablar más a detalle sobre lo que es el entrenamiento diferencial y otros aspectos que has mencionado.
Pero no sé si quieras cerrar porque también han preguntado sobre si has dado o si se pueden hacer consultas por medio de internet. Yo lo dejo más a que lo consulten contigo, pero si quieres dar algunos datos de contacto para que se pongan en contacto contigo. Sí, cualquier músico que tenga cualquier duda sobre si él puede tener distonía, o si está haciendo algún tipo de tratamiento porque creen que es distonía, cualquier duda que tenga de lo que hemos hablado o cosas que no hemos hablado, pues se puede dirigir a nosotros. La forma más fácil de entrada es a través de correo electrónico. En nuestra página web lo pueden encontrar, pero es info@institutart.com. A partir de aquí, pues veremos cuáles son sus dudas, sus necesidades. A veces, pues la pregunta se puede responder con mucha facilidad. A veces lo que necesitamos es establecer un contacto directo. Por suerte, y esto lo hemos podido constatar, pues ahora durante el confinamiento, pues que los músicos no podían desplazarse hasta nuestra clínica aquí en Tarrasa para visitarnos, pues que hay mucha faena que podemos hacer a través de videollamadas. Por lo tanto, muchas veces podemos incluso hacer un buen diagnóstico de distonía simplemente con la herramienta que nos permite la videollamada. Por lo tanto, hoy en día podemos ayudar por correo electrónico o si hace falta estableciendo una visita de una forma bastante eficaz. Muy bien, doctor, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y pues ya nos veremos en la próxima. Encantado de haberos visto otra vez, esta vez no tan agradable, en el sentido de que en la distancia. Pasé muy buenos días en el festival que organizáis tan espléndido en Culiacán. Esta vez, evidentemente, me hubiera gustado también estar allí, pero justamente la tecnología nos permite pues, que podamos hacer estas cosas con una facilidad que de otra forma sería imposible. Ya lo haremos presencialmente de nuevo. Muy bien. Encantado. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, amigos, agradecemos otra vez su amable presencia con nosotros en Entre Cuerdas. No se pierdan el próximo domingo. Vamos a tener una también muy amena charla con nada más y nada menos que el laudista considerado por muchos como uno de los mejores del mundo, y me refiero a Hopkinson Smith. No se lo pierdan en su próximo programa de Entre Cuerdas, próximo domingo a las 12 del día, porque recuerden que transmitimos desde Culiacán, Sinaloa. Hasta luego.